Tienen la palabra las letradas del CEPROD. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente. Desde la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos vamos a alegar en función de la representación acordada como organismo de derechos humanos y por la representación de los señores Juan Isidro López y Sergio Méndez Saavedra. En Argentina, los últimos 30 años posteriores al fin de la última dictadura militar se encuentran signados por la impunidad. Impunidad que, hay que decirlo claramente, ha sido alentada y sostenida desde el Estado y sus distintos gobiernos constitucionales, aún de aquellos que, como el actual, se han dicho durante una década ser los defensores de los derechos humanos. Así, con el juicio a la Junta, realizado bajo el paradigma de juzgar algunos casos y unos pocos responsables, se preservó e impuso la impunidad al conjunto de las fuerzas represivas, desembocando como consecuencia directa en las nefastas leyes de obediencia debida y punto final, las cuales sepultaron durante años el anhelo de justicia de sobrevivientes y familiares. Los posteriores indultos a los genocidas completaron esta saga en la historia de la impunidad. Así, la institución militar y las fuerzas represivas siguieron prácticamente intactas y el 95% de sus miembros en funciones. Por ello debemos indicar que hoy, a más de 6 años del primer juicio llevado adelante en la región contra 8 genocidas, el presente juicio, así como fue el juicio Escuelita 2, y todos los que se están llevando adelante en todo el país, no resultan, por tanto, una concesión graciosa de ningún gobierno de turno, sino que llegar hasta aquí y poder acusar a estos represores es producto de años de lucha independiente del Estado, por parte de los organismos de derechos humanos, de los sobrevivientes y sus familiares contra la impunidad de los genocidas. Bandera que no han bajado nuestras queridas y ejemplares madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, señoras Inés Rigo de Ragni y Lolín Rigoni. Hoy, a 38 años de sucedidos estos hechos, vamos a volver a acusar en nombre de 55 compañeros y compañeras, de aquellos que pasaron por esta sala, de aquellos que producto de la impunidad que beneficia únicamente a los genocidas no llegaron a presenciarlo y por los que aún se encuentran desaparecidos. Y en esta sala, en nuestra voz, queremos que se escuchen las de miles que exigen juicio y castigo a los genocidas y que hoy también acusarán a los aquí imputados. Acusaremos también en nombre de una generación que ha dejado un germen en la historia y que solo con una sangrienta dictadura podía intentarse cortar los hilos de continuidad para futuras generaciones. Señor presidente, lo ocurrido en Argentina fue un genocidio, el cual tuvo impulsores, beneficiarios, cómplices y objetivos. El genocidio en Argentina fue impulsado por el gran empresariado nacional, sectores de la Iglesia y del imperialismo. El mayor objetivo de ese genocidio fue sin dudas imponer un plan económico que significara un aumento de la explotación de la clase obrera y que aumentara la ligazón con el imperialismo. Pero fundamentalmente este cruento genocidio fue llevado adelante con la finalidad de disciplinar a una clase trabajadora que ganaba en fuerza y en combatividad, que en forma creciente desbordaban las direcciones sindicales burocráticas y en cuyo seno se desarrollaban tendencias a poner organismos en pie, en esas formas embrionarias de poder, como fueron las coordinadoras interfabriles en los grandes cordones industriales de nuestro país. La magnitud que tuvo el ataque solo puede comprenderse si se atiende al nivel de organización de los trabajadores, de los estudiantes, de los intelectuales. El gran empresariado nacional actuó como ideólogo, como impulsor y beneficiario de la dictadura militar llevada adelante por las fuerzas represivas. La clase dominante no solo se beneficiaría en los 70 con la imposición de un plan económico y las consecuencias sociales de aniquilar ese grupo, sino también que lo haría en las décadas de los 80 y 90 con las leyes flexibilizadoras y las privatizaciones. Y esta clase dominante se sigue beneficiando aún hoy
con la precarización laboral y las tercerizaciones, grandes negociados del que son parte junto a los empresarios, el Estado y la burocracia sindical, y que mantiene en ese estado al 40% de los trabajadores en este país. Por eso, señor presidente, este juicio no es un juicio del pasado, sino que es un juicio del presente. Este debate oral nos encuentra atravesando una de las mayores crisis económicas de la historia. No nos cabe duda que una vez más la clase dominante va a querer descargarla sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo pobre. Ello porque para sostener su ganancia, los empresarios, los banqueros, no dudan en atacar las conquistas de los trabajadores y de los sectores oprimidos. Así se han iniciado cientos de desafueros y despidos de delegados combativos en todo el país, con el fin de atacar las conquistas e impedir que los trabajadores se organicen. En nuestro país, y según un reciente relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde el juicio a las juntas de 1985 hasta hoy, solo quedaron firmes 114 condenas por crímenes del terrorismo de Estado, que comprenden a un conjunto total de 108 personas juzgadas en 51 procesos. Y a este juicio llegamos luego de una escandalosa sentencia dictada en el juicio Escuelita 2, donde luego de 8 meses de juicio y cientos de testigos que pasaron por esta misma sala, contando los secuestros y torturas de que fueron víctimas ellos o sus familiares, y algunos integrantes de la fuerza represiva, inclusive, que contaron su participación en el circuito represivo, la justicia absolvió a 12 represores de la policía de Río Negro, garantizando una vez más la impunidad a esta fuerza represiva. Así, mientras en todo el país se ha juzgado a una mínima parte de aquellos que fueron parte en el genocidio, a nivel nacional hay más de 6.000 procesados por luchar. 6.000 luchadores y luchadoras que se encuentran procesados justamente por esta razón. Pero también a la fecha no hay un solo integrante de la policía de Neuquén condenado, siendo que ha quedado hartamente demostrado que esa fuerza represiva tuvo un rol preponderante en los operativos Sapere y Cutralcó. Se sigue garantizando así la impunidad a la fuerza represiva que en la actualidad son los responsables de los asesinatos de jóvenes en los barrios neuquinos como Brian Hernández y Matías Casas. Se han iniciado también causas que tramitan por ante esta misma justicia federal en los últimos meses a dirigentes de ATEN por el delito de corte de ruta, mientras los autores intelectuales del asesinato del docente Carlos Fuentealba permanecen impunes. Y este 24 de marzo, miles marchamos por las calles de Neuquén bajo una consigna muy importante: perpetua para los genocidas y no para los luchadores. ¿Y qué significa esto? Que mientras el gobierno nacional intenta seguir mostrándose como defensor de los derechos humanos, impulsando juicios parcializados, segmentados y llevando tan solo un puñado de represores a juicio, avanza con su política de represión y criminalización. Así, se ha condenado a prisión perpetua a los obreros petroleros de Las Heras que en el año 2006 reclamaban por sus derechos y fueron acusados y condenados sin prueba alguna por el asesinato de un policía, por un crimen que no cometieron en uno de los juicios más aberrantes de la historia argentina, que puede asemejarse nada más ni nada menos que al caso Sacco y Vanzetti, tal como han aseverado personalidades como Osvaldo Bayer. Como hemos visto, mientras se realizan juicios para un puñado de represores, siendo que actuaron miles por circuito represivo o centro clandestino de detención, cuando los trabajadores salen a pelear en defensa de sus derechos, la respuesta desde el Estado y sus gobiernos nacional y provincial es la represión a los que luchan, cobrándose en estos últimos 10 años vidas de luchadores por vivienda, por tierra y por trabajo. Y asimismo se han implementado normas nefastas como la ley antiterrorista para sin dudas utilizarlas contra el pueblo pobre y trabajador que sale a luchar. Resulta, por tanto, evidente el doble discurso de este gobierno nacional, que mientras se presenta como querellante en estos juicios y donde el Estado acusa al propio Estado, reprime, criminaliza y persigue a los luchadores y mantiene en su seno a personajes siniestros, como Bernie o como el jefe del ejército, César Milani. Mientras todo ello ocurre,
Tampoco hay un solo empresario condenado a nivel nacional por entregar a sus obreros. Hoy son solo 2 los empresarios procesados, en este caso el propio Blaquier y Marcos Levín, dueño de la Veloz del Norte, quien sería el primero en llegar a juicio. La represión garantizó justamente a esos sectores empresarios la tranquilidad para aumentar sus ganancias y hoy continúan impunes miles de ellos. Pero también a 38 años de ocurridos estos sangrientos hechos debemos denunciar el carácter parcializado de los juicios que se llevan adelante. Y denunciamos asimismo el carácter concreto que ha tenido este propio juicio. Hemos sostenido desde el inicio de nuestra participación en esta causa que el juzgamiento a los genocidas debe ser en un marco conjunto, dado las evidentes características de masividad, planificación e interrelación de los gravísimos crímenes que constituyen el genocidio. En juicios Reinhold y Luera, escuchamos integrantes de la policía de Neuquén, que fueron parte del operativo de secuestro y desaparición realizado en Cutralcó, confesar ante los señores jueces haber sido parte de esos operativos. Y sin embargo, se retiraron absolutamente impunes. Esta es la forma más palpable de juzgar estos casos de forma aislada y segmentada. Llegamos a estos alegatos convencidas que una vez más la prueba para acusar a los genocidas la han aportado las víctimas y sus familiares. No creemos en la palabra de ninguno de los represores, ni en la de ninguno de los integrantes del aparato represivo, máxime cuando intentan justificar su accionar con teorías tan arcaicas como ridículas como la teoría de la guerra, ya que esos represores siguen manteniendo el pacto de silencio e impunidad. Mientras el Estado se niega a abrir los archivos de la dictadura y mantiene activo al aparato represivo, son las víctimas, como Jorge Julio López, que permanece desaparecido hace más de 7 años, los que aportan la prueba para acusar. Así, desde esta querella nos hemos opuesto a la elevación a juicio y al debate oral parcializado, al desguace de esta causa, donde se juzga a unos cuantos genocidas por tan solo una cantidad de casos. En suma, nos hemos opuesto al carácter que quiere darse a los hechos, negando el modo en cómo ocurrieron. Los hechos que se investigan, señor presidente, los hechos que se investigan en esta causa, conforman claramente una unidad plural. Son parte del mismo plan y en la mayoría de ellos son los mismos autores. Sin dudas, esta forma de juzgar a los genocidas, que se reproducen prácticamente en la totalidad de juicios de todo el país, es funcional a los intereses políticos, tanto de aquellos que pretenden mantener la impunidad absoluta, como de quienes pregonan que se es suficiente con juzgar unos pocos casos paradigmáticos y resulta un modo de dibujar las responsabilidades. El paso del tiempo resulta también un factor de impunidad. Hemos mencionado cómo los sobrevivientes y sus familiares han debido esperar todos estos años para el juzgamiento de sus casos. Específicamente, este juicio oral ha insumido un enorme esfuerzo de meses de juicio para juzgar a 5 imputados por los mismos 17 casos del juicio Escuelita 1 y el de las 38 víctimas del juicio Escuelita 2, con 6 años de diferencia con el primero y 1 año con el segundo. Resulta incomprensible para esta querella semejante situación, sin perjuicio de atender a que es por la propia responsabilidad del Estado que 2 imputados se encontraran prófugos e inclusive, como en el caso del comisario Mendoza, también prófugo, siquiera ha sido sometido a juicio. Ese lapso y paso del tiempo únicamente beneficia a los imputados, en tanto la gran mayoría espera el juicio y aún las sentencias en sus cómodas viviendas como el imputado Gómez Arenas, o aún tienen el beneficio de morir impunes, mientras las víctimas, como es el caso de María Cristina Botinelli, Ricardo Novero, Carlos Christensen o Ramón Jure, por nombrar solo algunos, han fallecido sin el juzgamiento de sus casos. En cambio, el paso del tiempo y la justicia, hay que decirlo, es benévolo con los imputados en razón de que al cumplir 70 años automáticamente se otorga el beneficio de la prisión domiciliaria, sin más razón que la edad. Esto para esta querella resulta un extremo de beneficio. Pero sobre todo, esta forma de juzgar estos casos
negando el genocidio y tratándolos en forma aislada como delitos comunes, permite la exposición de los testigos una y otra vez, mientras el aparato represivo continúa impune y en funciones. Ese interés en parcializar la historia de este país y de la región también quedó evidenciado al momento de interrogar en este mismo juicio. Este tribunal ha advertido en múltiples ocasiones a los acusadores querellantes acerca del modo de interrogar. Se ha intentado que cada testigo relatara tan solo acerca del caso por el cual había sido convocado. Se crea la lógica de que son casos aislados y que los genocidas son distintos. Se trata a estos testigos como mero objeto de prueba. Pero sí también, y producto de tener que ser la prueba más importante en este juicio, hemos visto a testigos cansados de declarar una y otra vez sobre los mismos hechos, limitados al momento de hablar por el mismo tribunal, para que no escapara de los márgenes de fechas y lugares, y aún declarar por otros casos cuando su propio caso aún no ha sido elevado a juicio. Tal es el caso de la señora Dora Seguel. Ello no solo revictimiza a los testigos, sino que atenta contra la verdad histórica de lo que sucedió en el país y muestra cuán lejos estamos de acabar con la impunidad. Se nos ha negado, una vez más, contar con los testigos de concepto. En el caso, la posibilidad de escuchar en debate a la señora Miriam Bregman, integrante de nuestro organismo, y al sociólogo Daniel Feierstein, con el argumento de ser prueba superabundante. Mientras sí se permitió a una de las defensas la convocatoria de un testigo de concepto que dudosamente creemos que haya podido aportar algo. Pero es sin dudas la exposición de cada uno de los testigos, y más aún los testigos víctimas, el mayor reflejo de todo lo que venimos manifestando. Señor presidente, también vamos a alegar con la profunda convicción de que el plan genocida no logró imponer el horror. En esta sala escuchamos hablar también acerca de militancia, de fortaleza, de la solidaridad que se generó entre las víctimas y familiares y que la dictadura genocida no pudo aniquilar. Por eso quienes integramos esta querella nos aferramos a la verdad que quisieron erradicar con el sangriento genocidio, la verdad de los trabajadores y el pueblo que se organizaba. Entendemos que este juicio debe servirnos para entender el pasado, sacar las conclusiones y enfrentar el futuro. Por eso hoy también venimos a alegar, en nombre de los trabajadores, estudiantes y luchadores que pelean y se organizan, como aquella generación de setentistas. Por ello, y porque estamos convencidas que el plan que llevaron adelante estos 5 represores, junto con miles en la región y en todo el país, debe llamarse por su nombre. Por ello, y sin cambiar la plataforma fáctica, pero guiadas por nuestras más profundas convicciones, oportunamente vamos a solicitar que se reconozca la verdad histórica de los trabajadores y de quienes se organizaban para cambiar esta sociedad de raíz y se condene a los imputados por el delito de genocidio. A fin de poder llegar al contexto de la situación que se vivía en Argentina, que nos parece sumamente importante para poder entender en qué marco ocurrieron estos hechos, previamente consideramos necesario detenernos en lo que podríamos llamar los relatos de la dictadura militar. Durante los últimos 30 años se han esbozado distintos relatos intentando justificar a la dictadura militar. Creemos que hay 3 relatos que están absolutamente perimidos y son obsoletos, pero creemos también que resulta necesario volver, ya que se reactualizaron en este juicio, en tanto hemos escuchado en la voz de uno de los imputados algunos de estos discursos. Resulta sin dudas importante, para entender la dimensión del accionar represivo, contextualizar históricamente la situación política y social que se vivía en la época en que ocurrieron los hechos que aquí se investigan. En primer lugar, a la salida de la dictadura militar se intentó un primer discurso justificante del horror, y ha sido el originalmente sostenido por los propios militares, que abonaron la teoría de que lo ocurrido fueron meros excesos y errores dentro de una guerra contra el terrorismo y la subversión.
Ello puede leerse, por ejemplo, en el documento final de la Junta Militar, en el que se señalan como cumplidos los objetivos de derrotar a la subversión y al terrorismo. Pero sin dudas este relato ha tomado absoluta actualidad en esta sala, donde hemos escuchado al imputado Di Pasquale volver a traerlo en sus numerosas y extensas declaraciones, en las que, munido de lo que él considera prueba, ha intentado reflotar esa vieja defensa expresando: acá hubo más de una organización terrorista y por eso es que los tiempos son diferentes. Acá hubo una guerra de guerrillas. Ha intentado mostrar cómo mientras había una supuesta guerra interna en curso, tan vital su resolución para los intereses de la sociedad argentina, el propio imputado, integrante del Destacamento de Inteligencia 182, se dedicaba en esos momentos tan álgidos para el país, como él decía, a intercambiar alimentos y hacer trueques en los campos fronterizos con el vecino país de Chile, a cambio de la información de esos pasos fronterizos. A eso quiere hacernos creer Di Pasquale, que se dedicaba al Destacamento de Inteligencia por esos años. Aquí este imputado ha desarrollado toda una teoría acerca de la guerra armada que se habría desarrollado en la década de los 70, sin poder explicar cuál ha sido su rol en la mentada guerra que ha intentado defender. Mi tarea era intercambiar avena con un puestero. ¿De qué participación me hablan?, mencionó el propio imputado Di Pasquale en una de sus declaraciones. Tenemos que decir que no nos resulta creíble. Señor presidente, no hubo una guerra con el país vecino de Chile durante esos años, como tampoco hubo una guerra en Argentina. Lo único que ha quedado evidenciado durante todas las horas en que ha durado las exposiciones del imputado Di Pasquale es que el pacto de impunidad que han hecho los genocidas hace 38 años continúa vigente. El segundo relato histórico es el que comúnmente se conoce como la teoría de los dos demonios. Relato del periodo posterior a la dictadura durante el gobierno de Ricardo Alfonsín y que se encuentra consagrado, por ejemplo, en el prólogo del libro Nunca Más. Esta visión asume el argumento militar de que su acción fue una respuesta al terrorismo de extrema izquierda, aunque condenando la forma en que se dio la represión al mismo. Desde este relato se pone en eje la crítica a la acción dictatorial en haberse apartado del marco jurídico de las formas democráticas para el ejercicio de la represión y no en el contenido social y político del terror genocida. Se acepta asimismo una especie de culpabilidad, tácitamente, de quienes pertenecían a la guerrilla o a la militancia revolucionaria en general. A fines de la década del 90 comienza a tomar fuerza un tercer relato. Al cumplirse justamente los 20 años de que las madres de Plaza de Mayo salieran a las calles a reclamar por sus hijos, donde la anterior visión comienza a desplazarse por la reivindicación de la pertenencia y de la acción militante de los y las detenidos desaparecidos. Esta visión, creemos, pese a reivindicar la militancia revolucionaria, también niega en parte la realidad, en tanto subestima las acciones de masas protagonizadas por la clase obrera, tanto en el periodo previo al golpe militar como bajo la misma dictadura. Es así que entendemos que de a poco un cuarto relato superador comienza a emerger, y no en cualquier momento, sino cuando la insurrección de masas volvió a instalarse con fuerza en Argentina, con las jornadas revolucionarias del 19 y 20 de diciembre del año 2001. Este relato centra su análisis en el protagonismo de la clase obrera y las acciones de masas que se vivieron entre los años 1969 y 1976. La Argentina vivió sin dudas un verdadero proceso revolucionario, no reductible a la acción de las organizaciones guerrilleras, que tuvo a la clase obrera como su principal protagonista. Desde esta querella compartimos esta visión, y es desde aquí que explicaremos el contexto histórico en que se llevó adelante el genocidio durante la última dictadura militar. El advenimiento de la dictadura resultó una necesidad, porque solo con una sangrienta dictadura podría detenerse el ascenso de los trabajadores, quienes fueron protagonistas de grandes huelgas,
como la de Villa Constitución en 1975, y en los levantamientos semi-insurreccionales como fueron el Cordobazo y el Rosariazo. El proletariado argentino llega al ascenso de la década del 70 con una gran fortaleza social, un importante grado de centralidad obrera y una larga escuela de lucha y organización desde el año 1955, cuando un golpe de Estado terminó con el segundo gobierno peronista. Para los primeros años de esa década había 1.350.000 trabajadores en industrias con un aumento del peso en las ramas dinámicas de la economía, como la siderurgia y la industria automotriz, en el marco de un proceso de concentración capitalista. Además de la fuerza cuantitativa, la clase obrera tenía un enorme peso social que aún le daba su poder en las fábricas, a través de los delegados de sección y de las comisiones internas. Esta fortaleza se expresaba también en los más de 2,5 millones de afiliados a los sindicatos. Por eso es evidente que solo derribando la experiencia obrera podían imponer un plan económico que permitiera la destrucción de las conquistas obtenidas por los trabajadores y así implantar un proyecto económico, político y social que perseguía cambiar la estructura del país, disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora y evitar el ascenso revolucionario de los trabajadores y sectores oprimidos de la sociedad. A un año de implantada la dictadura de Jorge Rafael Videla y su ministro José Alfredo Martínez de Oz, los salarios reales sufrieron una de las mayores caídas de la historia nacional y se produjo una enorme transferencia de ingresos de los sectores asalariados hacia las grandes multinacionales y sectores financieros. Esto a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas. Dentro del grupo indicado por los genocidas como el grupo enemigo, que luego desarrollaremos más adelante, se encontraban militantes sociales, estudiantiles, barriales, políticos, todos como sujeto social a eliminar, a desaparecer, y más específicamente estaba la clase obrera organizada como sujeto que necesariamente se debía aniquilar. El 65% de los desaparecidos son obreros y empleados, surgiendo en forma evidente la identidad entre la dictadura militar y parte de los sectores empresarios que planificaron el golpe del 76, en el accionar conjunto para lograr el disciplinamiento de los trabajadores y destruir así su resistencia a la pérdida de derechos históricos. Hay casos emblemáticos, como en Mercedes-Benz, donde todos los integrantes de la comisión interna fueron desaparecidos. Las oficinas de personal de las grandes empresas suministraban nombres de activistas subversivos para luego desaparecerlos. En el cordón industrial que va desde San Nicolás a Rosario, las grandes empresas financiaban a los grupos de tareas. El general Alcides López Aufranc era el flamante presidente de una de esas corporaciones, la corporación Asindar, y se jactaba de que 23 delegados de base estaban bajo tierra. Las automotrices actuaron todas en igual sentido y hoy siguen obteniendo ganancias millonarias. Durante la dictadura militar, las gerencias entregaban listas de obreros para secuestrar, como hizo Fiat, o tuvieron campos de detención en sus predios. Son las que militarizaron sus plantas como la Ford, o llamaron al ejército para que liquidara una huelga asesinando trabajadores, como hizo la Renault. O hicieron secuestrar a toda esa comisión interna, tal el caso de Mercedes-Benz. También son conocidas las reuniones previas al golpe de Estado en casa de la familia Blaquier, dueño de los ingenios Ledesma, quien además de garantizar la noche del apagón, facilitó al ejército los medios de transporte pertenecientes al ingenio que fueron utilizados para trasladar a los secuestrados. El gobierno de Perón, continuado luego de su muerte por Estela Martínez de Perón, fue el último intento por parte de la clase dominante de contener esa organización creciente de los trabajadores mediante la represión selectiva, para lo cual se recurrió a conformar y alentar a la AAA, con el fin de atacar y destruir la vanguardia que luchaba, los delegados y activistas combativos, las figuras de las organizaciones políticas.
Pero debemos decir que fracasado ese intento, la gran burguesía nacional y el imperialismo decidieron pasar a la represión abierta, generalizando y perfeccionando los métodos utilizados por la AAA. Ya no como fuerzas paraestatales, sino desde las mismas fuerzas represivas del Estado, como el Ejército, las policías, la Gendarmería, la Marina, la Fuerza Aérea, entre otras. Este salto se produce a partir del 24 de marzo del año 76. En la región el panorama y el carácter de genocidio fue el mismo. ¿Por qué hubiera sido distinto en la zona? Así, hemos conocido que la mayoría de las víctimas de este juicio eran trabajadores y estudiantes. Nos dijo en audiencia de debate Francisco Tomasevich: no sé por qué ni quiénes son ellos para hacer lo que hicieron. Yo era un trabajador, yo soy un obrero, no soy un intelectual. Todos los compañeros que faltan eran trabajadores. No sé qué buscaban ni qué querían, pero sí que nos querían destruir. Éramos todos trabajadores. También todos ellos tenían algún grado de actividad gremial, como es el caso de Juan Isidro López, Sergio Méndez Saavedra, Oscar Dionisio Contreras, Silvia Barco, Norberto Blanco, Luis Yenga, Roberto Aurelio Liberatore. Otros grados de organización política, como es el caso de Pedro Maidana, Hugo Inostroza Arroyo, Barrial, como Javier Seminario Ramos, Celestino Aigo, Orlando Cancio, o estudiantil como Oscar Ragni. La gran mayoría, además, tenía entre 16 y 30 años al momento de su secuestro. Era muy claro entonces el interés de los genocidas. Veremos luego que es el propio represor quien indica al grupo. Esa participación, organización y clase es lo que transformaba a las víctimas en el grupo enemigo para los represores. Y sin dudas, lejos de poder demonizarse como querrá hacer alguna defensa en sus alegatos y como ha intentado alguno de los imputados, los sobrevivientes estaban orgullosos de ser parte, cada uno a su modo, de una generación que reivindicaba la organización. Pedro Maidana afirmó en esta sala: yo simpatizaba con el PRT, estaba organizado en la juventud guevarista, recibía revistas y nos juntábamos a discutirlos. Era nuestra intención organizarnos. Estaba informado que podían detenerme, detener a mis compañeros con quienes había compartido estas actividades. Dora Seguel indicó: ¿cómo no luchar? Vengo de un hogar obrero. Mi padre a los 7 años era un pibe. Tenía mucho orgullo de ser obrero. Eso nos transmitió a nosotros. Cuando ella empieza a militar en relación a su hermana Arlene, se alejaba un poco de nosotras. Nos decía que era algo serio. Y sí, queríamos estar. Luchábamos para que otro futuro fuera posible. A continuación, me detendré en el desarrollo del concepto de genocidio y su aplicación en este juicio, para luego explicar concretamente cómo funcionó en la región, lo que denominamos el circuito represivo y los distintos centros clandestinos de detención, como así también concretamente por qué se puede y debe condenar por el delito de genocidio. Los hechos investigados a criterio de esta querella no fueron delitos aislados, constituyeron un verdadero genocidio. Los aberrantes crímenes aquí narrados, por el modo especial de su comisión desde el aparato del Estado, por su escala, por su gravedad y sus consecuencias hasta el presente, constituyeron crímenes contra toda la humanidad en su concepción general, de la que se deriva su imprescriptibilidad y cuyo juzgamiento y castigo, como es sabido y ampliamente reconocido ya en sentencias anteriores, se torna un imperativo legal en nuestro país. Dentro de esta categoría general de crímenes contra la humanidad se incluyen tipos penales específicos, como por ejemplo los crímenes de guerra, el apartheid, crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Se sostiene que el genocidio es el más grave delito contra la humanidad, el crimen de crímenes, en cuanto no solo produce múltiples y variados delitos contra los seres humanos, sino que además busca erradicar grupos humanos en todo o en parte, produciendo profundas consecuencias sociales sobre el conjunto.
Una serie de conductas delictivas adquieren el carácter de delitos de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático desde el aparato de Estado con su aquiescencia contra una población civil. La acción es indiscriminada y se dirige contra todos los individuos que integran la población atacada. No se requiere más intencionalidad que la de cometer el delito a sabiendas de la existencia del ataque. Esta querella no acuerda en decir que en este país tuvo lugar una serie de delitos de lesa humanidad en su sentido específico, ya que ello implicaría decir que hubo ataques sistemáticos contra la población civil en forma indeterminada. Implica decir que unos cuantos salieron a la calle a matar y a torturar gente sin importar quién eran. Y eso, señor presidente, es faltar a la verdad. Es analizar los hechos en una forma completamente distinta a la que tuvieron lugar en la realidad argentina y, por supuesto, en la región. Dicho esto, podemos establecer dos cuestiones. Por un lado, que se pueden cometer diversos delitos sin que se tenga una específica intencionalidad por parte del represor, como los delitos de lesa humanidad. Y por otro lado, que es lo que nos interesa, que se tenga la intención de reprimir a determinadas personas con el objetivo de destruir sus grupos de pertenencia, como por ejemplo el genocidio. El genocidio exige su dolo específico, que precisamente aquí se evidencia. El ataque discriminado contra activistas y adversarios de la dictadura militar y a los planes que ésta quería imponer, como explicamos al comienzo de este alegato. No nos caben dudas que después de haber escuchado el relato de muchísimos testigos que pasaron por estas audiencias de debate y las que declararon en debates Reinhold y Luera, que las acciones ilícitas llevadas adelante por los represores aquí imputados tenían como objetivo la destrucción de un grupo humano. Es decir, las víctimas fueron secuestradas, torturadas, sometidos a todo tipo de tormentos físicos y psíquicos, y como en el caso de la víctima Albanesi, aún asesinadas, o desaparecidas, como en el caso de Ragni, Méndez, Pincheira, Cancio, Seminario Ramos, Pichulmán y Aigo. En todos los casos, por su pertenencia a un grupo nacional que la propia dictadura calificó como enemigos. Negar esta circunstancia es desconocer que una generación de hombres y mujeres luchadores y luchadoras de nuestro país fueron perseguidos precisamente por su condición de trabajadores, luchadores, militantes. Negar esta condición es para nosotras, para las integrantes de esta querella, simplemente inconcebible desde todo punto de vista. Después de los hechos de la Segunda Guerra Mundial, mediante la Resolución 96 del 11 de diciembre del año 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas encargó al Consejo Económico y Social la elaboración de una convención contra el genocidio, señalando: muchos casos de delitos de genocidio han ocurrido cuando grupos raciales, religiosos, políticos y otros han sido destruidos total o parcialmente. La Asamblea estimó que la nota distintiva del delito de genocidio era la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros a través de su destrucción total o parcial. Debemos señalar, lo que nos parece de suma importancia, que el grupo de referencia no lo señalan las víctimas, sino que lo señala el propio represor, sin que los incluidos en el mismo tengan necesariamente relación entre sí. Esta intención, la intención de destruir a un grupo humano, fue la que guió a la dictadura cívico-militar y a los ejecutores del plan de exterminio que la misma dispuso. Todos los ejecutores del plan criminal procuraban, a través de los distintos delitos que cometían contra las personas, la destrucción de los grupos de los que éstas formaban parte. Este fue el mandato que recibieron y cumplieron, con plena conciencia de lo que estaban realizando. El sociólogo Daniel Feuerstein indica que el genocidio puede ser visto y analizado como una práctica social, es decir, no un hecho que puede ocurrir esporádicamente por alguna casualidad extraña, sino como una práctica que involucra a toda la sociedad.
una práctica social, un proceso que tiene una lógica. Un tipo de práctica social que tiene su lógica, su especificidad, que tiene su modo de operatoria y que tiene además sus efectos. Entre ellos, el sociólogo destaca un modo de modificar las relaciones sociales, que ese fue justamente uno de los grandes objetivos del genocidio en Argentina, que también tiene sus dispositivos y cuyo dispositivo central será el campo de concentración, que no está destinado tanto a la gente que está dentro, sino también a los que permanecen afuera. En esta modalidad genocida, que es pensar al genocidio como destrucción y reconstrucción de relaciones sociales, donde el aniquilamiento de una fuerza social no es el objetivo final, sino un medio para transformar esas relaciones sociales de conjunto, es que este sociólogo ubica el genocidio argentino. Pero asimismo debemos indicar que al momento de la comisión de los hechos que aquí se investigan, el propio Estado había incorporado a su ordenamiento interno la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, mediante el decreto Ley 6.286 del año 56, y que fuera publicado en Boletín Oficial, y presentó ese mismo instrumento de adhesión ante las Secretarías de Naciones Unidas el 5 de junio del mismo año. La Convención establece en su artículo 2, se entiende por crimen de genocidio a cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. En sus incisos menciona: A. Matanza de miembros del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. E. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. En los hechos aquí investigados y por los que hoy nos corresponde alegar, se configuran todas las conductas descritas en el artículo 2 de dicha convención, ya que los imputados responsables de los secuestros, torturas, desapariciones forzadas y homicidios, como en el caso de la víctima Albanesi, formaron parte de un plan sistemático que se implementó en nuestro país con el propósito de destruir a un único sujeto, que es el grupo de pertenencia de las víctimas, con independencia de su pertenencia política, partidaria, laboral, sindical u organizativa. A continuación haremos referencia a la cuestión de la metodología que siguieron los genocidas. Tenemos las acciones típicas por las cuales se configura el delito de genocidio, según la Convención para la Sanción y Prevención de dicho delito. Mencionaré ahora cómo cada una de estas acciones típicas, brevemente, porque entendemos que la prueba vertida en causa Reinhold y en causa Albuera es prueba muy importante en esta causa, pero desarrollaremos cómo el plan genocida llevado adelante en nuestro país y cómo dichas acciones han surgido en las distintas audiencias testimoniales de este juicio y en relación a los hechos que aquí se investigan. En relación a la matanza hemos escuchado, en el caso de Raúl Radonich, indicar: Carlos Eli de Filippi me contó que al patrón de él lo habían torturado, que se lo mostraron para ver y para que diga si ese era el patrón o no, que lo mataron ahí, en ese lugar de detención. Allí escuchaba que trabajaba una máquina por la noche, una Caterpillar, calculo que una topadora. Parecía que hacía una zanja. Después sentía que sacaban gente a la rastra, que se quejaba, escuchaba tiros. Yo pensaba que esa gente la mataban y enterraban ahí. Yo hice una denuncia porque hay gente enterrada ahí para mí. Esto en palabras de la víctima y testigo Rubén Ríos, brindado en causa Albuera en relación al centro clandestino de detención La Escuelita. También hemos escuchado indicar al testigo Oscar Landaeta, brindado en causa Albuera. Yo recuerdo que en una oportunidad yo estaba en el puesto 7 y siento unos disparos. Estaba con Vázquez. Le pido: Vasquito, cambiame el puesto que quiero saber qué pasa. Él me dice: estás loco, te van a matar. Ahí vi que 2 militares agarraban de las piernas a un ser humano y lo revoleaban a un Unimog. Vi que a 3 personas les hicieron eso. No sé si eran hombres o mujeres. Si alguien me hubiese visto, no estaría acá, señor. A mí me pareció que estaban muertas esas personas que tiraron al Unimog.
Eran personas con la cabeza colgando. En relación a la lesión grave a la integridad física o mental, en palabras de los testigos escuchamos durante las audiencias de debate decir: la que más sufrió tortura fue Cristina. Creo que la Junta Médica del DF en México no le permitió volar más de 1 hora, producto de las secuelas, por lo que nunca pudo volver a la Argentina y quedó siempre con una torcedura en la boca y varias lesiones en la boca. Ella fue la que más la padeció. Esto es extraído del testimonio de Luis Yenga en relación a la señora María Cristina Botinelli, quien falleció en México sin que su caso llegara a juicio. Me toman interrogatorio, me hacían ingresar a un lugar, te vendaban los ojos, me acostaron en el piso, un poco de tortura, golpes, patada y electricidad, picana, te hacían hablar. ¿En qué estábamos metidos? Yo tenía 15 años, mi hermano estaba haciendo la conscripción. A mi hermano lo tomaron el 14 de junio, el 22 de junio fue su cumpleaños. Él decía que justo el día de su cumpleaños fue el que más lo torturaron. Tenía secuelas cuando lo vimos. Él fue torturado las veces que lo vimos. Esto es extraído del testimonio de la víctima y testigo Octavio Mar Méndez en relación a su caso y el de su hermano José de Linneo, que aún permanece desaparecido. En relación al sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, hemos escuchado en estas mismas audiencias. La persona que interrogaba era un tal Pedro. Había un ayudante. Cuando veía que uno se quedaba sin hablar, colocaba cables en las muñecas o en las sienes, y alguien con una maquinita pasaba corriente. Es muy desagradable porque uno se contorsiona, se le traba la lengua, piensa que la cabeza va a estallar. Es muy desagradable. Aparte del paso de la corriente, llegaban los golpes nuevamente. Esto en palabras del testigo Oscar Pailialev, vertido en esta misma audiencia de debate. Me llevan al banco, me sacan las vendas, me dejan la ropa en un banco. Ahí me pude higienizar. Cuando termino, me dicen que me siente en el banco que había. Me llevan siempre vendado y en cuclillas. Me ponen en una cama arriba de un colchón sin funda, esposado, a ambos lados de la cama. Una cadena en los pies y en el cuello. Al mediodía hay un momento que traen la comida. Yo no puedo comer porque tenía un agujero. Esto producto de las descargas. Permanezco ahí con la incertidumbre de lo que pasaría a la tarde. Esto dicho por el propio testigo Raúl Esteban Radonich. Pero asimismo, señor presidente, no podemos dejar de mencionar, a pesar de que no integre el objeto de este proceso concretamente, que parte del obrar genocida también implicó el traslado por la fuerza y robo de niños que fueron apropiados, y que muchos de esos jóvenes, más de 400, al día de hoy siguen desconociendo su identidad. Continúan como botín de guerra en manos de familias de empresarios o ligadas a los genocidas. Así escuchamos decir, en Causa Luera, ahí, en la escuelita, pude escuchar a la señora de Metz que estaba embarazada y le decía: no te cohibas, hija de puta, te vamos a hacer mierda a vos y te vamos a sacar a tu guacho. Esto en palabras del señor Sergio Méndez Saavedra en relación a la señora Graciela Romero de Metz, quien a la fecha sigue desaparecida al igual que su bebé. Asimismo, y aunque no integre en forma específica, ha quedado probado a lo largo de este debate y asimismo en todos los juicios que se llevaron adelante a nivel nacional luego de la reapertura de las causas de la dictadura, que en la metodología de los represores, cuando se trataba de mujeres, se agregaba a las torturas físicas y psíquicas ya descritas una violencia específica de contenido sexual que incluía manoseos y distintas formas de abuso sexual, violaciones, así como torturas en los genitales. En el caso de los hombres, la violencia sexual incluía violaciones, intentos de violaciones y torturas en los genitales. Existió un núcleo común a hombres y mujeres. Las violencias sexuales y las violaciones, como delito específico sufridos en estos casos y como constitutivos del genocidio, resultaron un sometimiento extremo, ejecutado sobre un cuerpo indefenso, siendo la invasión brutal de la intimidad privada, como un intento de quebrar aún más su identidad y autoestima a través de un acto de poder ejercido sobre un cuerpo sexuado, sus partes más privadas y sus genitales.
En ese intento fue ejercida toda violencia también sobre los genitales, como colocar la picana en los pechos, vaginas y testículos. En ese sentido, escuchamos en este debate a una fuerte testigo como la señora Dora Seguel contarnos los padecimientos sufridos por ella y su hermana Arlene, contarnos cómo fue parte integrante de la tortura y la intención de destrucción de su integridad física y mental. ¿Qué significaba la específica violencia sexual descargada por los genocidas? De eso no se habla. Yo no fui la única. Hubieron hombres y mujeres violados, desaparecidos, torturados. Dentro de todas las torturas que pasé, la violación es terrible, porque no se va, no se borra. Porque cuando uno menos lo piensa, viene el sonido de esa voz. No hay años de cárcel ni indemnización que repare lo que queda dentro, nos dijo en forma terminante. Y tenemos que también agregar, como parte de las conductas genocidas, también a las formas específicas de torturas con duración en el tiempo, en las cuales incluimos sin dudas al exilio y a los padecimientos de los familiares de la víctima, de todas y cada una de las víctimas, que buscaba ser un mensaje para toda la sociedad. Relató en ese sentido también la testigo Dora Seguel. Volvimos y mi casa era otra casa. Mi papá se había ido al campo, trabajaba en el petróleo. Mi casa era oscura. Para protegernos, mi mamá cerraba todo. Ella bajaba las persianas y nosotras las subíamos. Quería que abandonáramos la escuela porque tenía terror. Asimismo, la testigo Susana Mordazzini refirió: uno de los chicos me dijo que él, en relación al testigo José Antonio Jiménez, víctima de esta causa, estaba ahí preso por reclamar por su hija. Pensé en mi mamá y en mi papá. Nunca supe más de él. El miedo me hizo mucho en mi vida. Yo era una estudiante no de excelencia, pero sí era buena. Ese verano me había decidido a iniciar el bachillerato físico-matemático y yo quería ser ingeniera o arquitecta. Me estropearon mi vida de adolescente. Mis viejos envejecieron unos 10 años y mi hermana se autoexilió. En cuanto al exilio, 6 víctimas estuvieron en el exilio dejando sus vidas y a sus familias, con el único motivo de poder seguir viviendo. Orlando Balbo en Italia, Hugo Inostroza Arroyo en Suecia, donde aún permanece, María Cristina Botinelli en México y Carlos Christensen en Suecia, entre otros. Estos últimos fallecieron en el exilio sin llegar a este juicio. Luis Yenga nos contó acerca de estos padecimientos. Yo no quería irme del país, hubiera preferido morirme y no irme, pero me fui porque comprometí a otra gente y por eso me fui. Así vemos como cada una de las acciones típicas que configuran el delito de genocidio se dieron en la zona como parte del plan llevado a cabo a nivel nacional, con una misma metodología consistente en el secuestro, en las privaciones ilegales de la libertad, las torturas físicas y psíquicas, la clandestinidad, la desaparición forzada, la muerte, la apropiación de niños, la violencia sexual y violaciones, el exilio y el padecimiento de los familiares de las víctimas. Creemos, señor presidente, que en ese sentido también vale señalar que respecto a las características del delito, todo genocidio es político, porque sea cual fuere la preeminencia que tuviera el grupo en un proceso genocida, siempre va a haber una intencionalidad política atrás. Toda persecución étnica, racial, religiosa, nacional o política invariablemente se subsume en una persecución política. Por lo tanto, que el concepto de grupo político no esté plasmado en las características propias del delito de genocidio no implica que el mismo no esté subyacente en la norma. En palabras de Daniel Feuerstein, el genocidio argentino lleva el contenido político a su punto de realización. Un genocidio ejercido con un sentido y una funcionalidad política, con una definición política de las víctimas y con un seguimiento político de sus actividades. Tanto los delitos de lesa humanidad en su sentido genérico, como el específico de genocidio, que es el que nos interesa, conducen a idénticos resultados desde el punto de vista de sus consecuencias jurídicas, en lo que hace a la capacidad de ceder o renunciar a las garantías de prescripción,
territorialidad y obediencia, por ser violaciones a la propia existencia de la humanidad, y que por tanto no pierden su efecto con el tiempo y no pueden ser excusadas por la situación de obediencia. Pero aquí en la región tenemos que explicar cómo se llevó adelante el genocidio. Tal como lo hemos afirmado desde el inicio de nuestra participación en esta causa, en la región no solo existió el centro clandestino de detención La Escuelita, lo cual ha quedado absolutamente probado en juicio Reinhold y en causa Albuera, sino que también existió un verdadero circuito represivo, que incluyó la participación de las diferentes fuerzas represivas, cuyas sedes o comisarías funcionaron como verdaderos centros clandestinos de detención y tortura. En primer término, y como ya algo hemos adelantado, debemos aclarar que no andaremos desde esta querella en aquellas cuestiones que ya han sido demostradas en los juicios denominados Escuelita 1 y 2, que conforman asimismo elementos probatorios en esta causa, como ser la existencia del centro clandestino La Escuelita. En la zona 52 funcionó un verdadero circuito represivo, por el cual eran obligadas a transitar las víctimas. Algunas de ellas fueron secuestradas por grupos de tareas con personal civil. Otras fueron secuestradas por integrantes de distintas fuerzas represivas y trasladadas en primer término a comisarías. Algunas otras fueron secuestradas y trasladadas en primer lugar a la unidad penitenciaria número 9 y otras directamente al centro clandestino de detención La Escuelita. Entre las comisarías encontramos a la comisaría de Cipolletti, de Cinco Saltos, la primera y segunda de Neuquén, la cuarta de Cutralcó, lo que demuestra el accionar conjunto de las policías de Río Negro y Neuquén en el plan genocida. Todo ello ha sido debidamente probado en juicio Olvera, mostrando asimismo lo terriblemente aberrante de las absoluciones dispuestas por el Tribunal Oral Federal número 2 a los imputados integrantes de la Policía de Río Negro y la enorme impunidad que se sigue sosteniendo para esa fuerza represiva. Pero asimismo, la Policía Federal fue otra de las fuerzas represivas fundamentales en el genocidio, participando de los operativos de secuestro, que realizaba inteligencia y participaba asimismo de la comunidad informativa. Pero sobre este punto no me detendré a mencionar más que esto, ya que será un tópico específico a abordar por la doctora Del Bianco. El Servicio Penitenciario Federal también tuvo un rol preponderante en el genocidio, pues recibía a los detenidos, los entregaban cuando eran llevados al centro clandestino y los recibía cuando volvían deteriorados. Las unidades penitenciarias número 5, 6 de Rawson y la 9 de Neuquén tuvieron un rol fundamental en este circuito planificado por los genocidas, como lugar de paso para los compañeros y compañeras. Podríamos distinguir el siguiente esquema de funcionamiento de ese circuito represivo. Los detenidos ilegalmente lo eran en primer término en comisarías, algunos trasladados a la cárcel U9, otros directamente al comando y de allí a la escuelita. Luego, vueltos a la cárcel U9 o U6 y hasta U5, o bien trasladados a Bahía Blanca, a la escuelita o a la cárcel. Dentro de este esquema, la gran mayoría de las víctimas pasó y fue torturada en la escuelita, pero otros varios lo fueron también en comisaría de Cutralcó. Tal es el caso de Carlos Chávez y mantenidos privados ilegalmente de la libertad en diferentes cárceles, como Juan Isidro López, Teixido, Lugones, Ledesma, Braseur. Ello demuestra cabalmente el actuar coordinado y conjunto de las fuerzas represivas, policiales y militares. Mencionaremos operativos que tuvieron lugar en la región a saber, organizados por lugar, tal es el caso de los dispuestos en el barrio Sapere, de la ciudad de Neuquén y el operativo Cutralcó, así como dos momentos distintos de secuestros de víctimas, previo al 24 de marzo de 1976 y a partir del 24 de marzo en adelante. En relación al barrio Sapere, diremos que las primeras detenciones demuestran que el plan genocida venía previamente pensado, tanto porque ocurrió en el barrio Sapere de la ciudad de Neuquén durante el año 1975.
Es así que ello quedó debidamente también demostrado en causa Luera. En ese barrio estaba organizada la comisión vecinal en reclamo del derecho a la vivienda. Durante el mes de agosto del año 75, días antes de un nuevo aniversario de los fusilamientos de Trelew, en un operativo conjunto, uniformados de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Neuquén y agentes de civil, federales y militares del Ejército y la Policía de Neuquén, dispusieron la represión y la detención de una treintena de personas, entre ellas Orlando Cancio, Javier Seminario y Nelly Curimán. En ese mismo grupo militaban otros compañeros que también fueron detenidos y que al día de la fecha continúan desaparecidos, los hermanos José Francisco y Juan Raúl Pichulman. Por esas paradojas que tienen estos juicios absolutamente desmembrados, solo pudimos debatir hasta aquí el caso de José Francisco y no el de su hermano. Casi todos los detenidos de ese operativo fueron trasladados a la Delegación de Policía Federal. Mientras unos recuperaron la libertad esa misma noche, otros lo hicieron al día siguiente. Orlando Cancio permaneció detenido y Javier Seminario fue nuevamente capturado días más tarde por orden del Poder Ejecutivo Nacional. Escuchamos en juicio Luera la declaración de testigos que relataran que en los domicilios encontrados se habían encontrado explosivos, miguelitos y supuesto material subversivo, y que cuando terminó el procedimiento, vio un teniente primero del destacamento de inteligencia jugando con un pan de trotil. Lo tiraba al aire y lo atrapaba cuando caía. Este le advirtió que tuviera cuidado, pero el militar contestó que el explosivo no estallaría porque no tenía el detonante. Lo que demuestra claramente, señor presidente, que eran operativos absolutamente armados y montados para justificar verdaderas detenciones ilegales. Javier Seminario Ramos y Orlando Cancio fueron mantenidos privados de su libertad en diferentes cárceles, como la U9, U5, y quedando demostrado por testimonios de quienes compartieron cautiverios con ellos, que también sufrieron torturas en el centro clandestino de detención La Escuelita. La última vez que fueron vistos fue a principios del mes de noviembre de 1976, en la cárcel de Rawson, lugar del cual fueron desaparecidos junto a José Elineo Méndez y Miguel Ángel Pincheira. Debemos indicar que en este operativo tuvo fundamental participación la Policía de Neuquén, fuerza represiva que, como dijimos anteriormente y vamos a seguir insistiendo, a la fecha continúa impune, ya que no hay un solo condenado por estos hechos. La particularidad de estos casos es que los mismos fueron puestos a disposición del PEN y, sin embargo, varios de ellos aún continúan desaparecidos. Pero como detenciones previas al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, además de las ocurridas y llevadas adelante en el barrio Sapere, ocurrió también la de la víctima Juan Isidro López, un dirigente sindical de la lista azul de Agua y Energía que, como nos relató en causa Luera, fue detenido en 2 oportunidades. La primera, el 16 de diciembre de 1975 y la segunda, el 4 de enero de 1976. Juan Isidro fue detenido por los propios integrantes de comisaría de Cipolletti, Quiñones y Camarelli, siendo privado de su libertad y mantenido en este circuito represivo, siendo trasladado a la unidad 6 de Rawson, traído junto con otros sobrevivientes a la unidad número 9, trasladado y mantenido secuestrado en La Escuelita, sufriendo todo tipo de tormentos, y luego devuelto a la unidad 9 y finalmente liberado. Para hacer un resumen general, podemos decir que la represión ilegal en la subzona 5.2 pudo dividirse en etapas o fases diferenciadas que se relacionan con el momento en que se realizan los operativos, las fuerzas represivas que los compusieron, la utilización y creación de centros de tortura, entre ellos La Escuelita, y su relación con los objetivos perseguidos por los perpetradores. Pero hay también para nosotras una segunda etapa en las detenciones que se da conjuntamente al golpe del 24 de marzo del 76. En esta segunda etapa se produjeron numerosa cantidad de detenciones, muchas de las cuales transcurrieron entre el 24 de marzo del 76 y diciembre del mismo año.
En este caso ya el comando de la subzona 5.2 era el lugar principal de operaciones, como quedó demostrado en este juicio y en juicios Reinhold y Luera. A las víctimas en muchas ocasiones se las citaba al comando, a donde concurrían, tal vez en forma inocente o por temor, y luego desde allí eran trasladadas a la delegación de Policía Federal o a la propia escuelita. Tal es el caso, por ejemplo, de las víctimas Benedicto del Rosario Bravo, Oscar Pailialev y Antonio Texido. Los roles fundamentales en esta etapa la tuvieron el Comando y el Destacamento de Inteligencia 182, siendo el sótano de la Policía Federal y la Comisaría de Cipolletti los dos principales centros de tortura, al cual eran trasladados los compañeros y compañeras. El lugar de paso hacia la tortura lo constituía la Cárcel Federal de Neuquén y la U9. La mayoría de las capturas fueron efectuadas entre el 24 y el 30 de marzo por comisiones de detención, conjunta por un lado, y luego entre julio y diciembre del año 1976 en ambos casos. Reparemos que entre un momento y otro, durante el mes de junio, específicamente entre los días 12 y 15 de ese mes, se llevó adelante el mayor operativo conjunto de la zona, que es conocido como el Operativo Cutralcó, el cual, por su magnitud, será analizado separadamente y en forma posterior. Podemos inclusive decir que dentro de esta etapa hay dos momentos: los detenidos durante los primeros meses del año 76 y luego los secuestros que van entre el mes de julio y el mes de diciembre del año 76. Entre los primeros encontramos a Orlando Nano Balbo, que fue secuestrado en Neuquén y torturado en el sótano de la Policía Federal. Pedro Justo Rodríguez, secuestrado en 5 Saltos por la Policía de Río Negro el 30 de marzo de 1976, llevado primero a Comisaría de 5 Saltos y luego a Comisaría de Cipolletti, lugar en el que ve a Vitón y a Quiñones, y también luego llevado a la unidad número 9, luego retirado para ser conducido a la Policía Federal, lugar en que fue torturado, con clara participación en su secuestro de integrantes de la Policía de Río Negro y de la Policía Federal. Fue privado de la libertad hasta su exilio en 1979, habiendo pasado por el circuito represivo, Unidad 9, Centro Clandestino La Escuelita y Cárcel de Rawson. Norberto Blanco. La víctima se entregó por las presiones ante la privación de la libertad de su esposa Silvia Barco de Blanco y de sus hijos menores de edad por parte de policías de Cipolletti, entre ellos Quiñones, Vitón, Camarelli, y fue mantenido privado de la libertad en su primer detención alrededor de una semana. Ramón Jure fue secuestrado en Neuquén y también trasladado a la Policía Federal. Oscar Dionisio Contreras, trabajador del Hospital de Cipolletti, también fue secuestrado en Cipolletti y luego llevado a Comisaría de Cipolletti. Luis Alfredo Yenga, secretario general de UNTER, luego de un allanamiento en la propia Escuela 50, en la cual él era director, se presentó en Comisaría de Cipolletti, lugar en el que fue interrogado por el propio Camarelli y meses después sería secuestrado. Nuevamente llevado a Comisaría de Cipolletti y luego torturado en la escuelita. Carlos Christensen también fue secuestrado el 25 de marzo del año 76 en Cipolletti, llevado a comisaría de esa ciudad, luego retirado y llevado a la Policía Federal, lugar en el que fue salvajemente torturado entre los imputados Guglielminetti. Christensen fue mantenido privado de la libertad pasando por los 9 U6 en este circuito represivo hasta que pudo exiliarse en 1979. Ricardo Novero, también hoy fallecido, fue secuestrado días posteriores al 24 de marzo por el mismo Vitón, llevado a comisaría de Cipolletti, donde fue privado de la libertad y torturado. Fue llevado a un acampado en el que fue golpeado y le realizaron simulacros de fusilamiento. Entre los que participaron estuvieron oficiales de la Policía de Río Negro. Fue torturado en varias ocasiones en la misma comisaría, haciéndole tragar una vez una foto de Perón, además de golpearlo con toallas mojadas y mangueras con arena. Virginia Rita Reccia fue secuestrada el 25 de marzo del año 76 de su domicilio de Neuquén, trasladada a Policía Federal, luego mantenida privada de su libertad en la alcaldía. Fue llevada en 2 oportunidades para ser interrogada y torturada, luego trasladada al LOU 4, cárcel de Bahía Blanca y Devoto hasta el año 1979.
Cuando Virginia Rita es secuestrada, buscaban a su marido Carlos Lledán, que se presentó a buscar en su mujer en la Policía Federal. Allí fue privado de la libertad y a la fecha permanece desaparecido. Por las situaciones vividas que afectaron su salud física y psíquica, lamentablemente no pudimos contar con el testimonio de Virginia en este juicio. Pero sí lo hizo su vecina Jacqueline Magdalene Bourdin. Era el año 76, no recuerdo en qué mes. Eran las 18 y estaba yo en mi casa acompañada por mi hija de 6 años y una empleada. Golpeaban la puerta e irrumpen en mi casa entre 7 y 8 personas. Vestían el uniforme militar, estaban armados y nos apuntaban. Ellos acompañaban a mi amiga Virginia Rita Reccia y ella en sus brazos tenía a su hijita, Natalia, de 1 año y medio, quien quedó a mi cuidado por 2 semanas. Ella fue una de las últimas personas en ver a Carlos Lledán. Para acceder a la vereda había un jardín. Ahí veo al marido de mi amiga, Carlos Lledán. Él a lo lejos me ve, nos conocíamos, teníamos amistad de unos 2 años. Me sostuvo la mirada, de sorprendido, de hombre aterrado. Sostuvimos la mirada y de mí salió: no se preocupe, que tenemos a su nena. Esto en relación a cuando ve a Carlos Lledán fuera de la delegación de Policía Federal. Raúl Soto también fue otra de las víctimas secuestradas en estos primeros días posteriores al 24 de marzo. También trabajador del hospital de Cipolletti, fue privado de su libertad durante 2 o 3 días luego del golpe de Estado. Su vivienda fue allanada por policías de Río Negro. Luego fue liberado, vuelto a detener y llevado a comisaría de Cipolletti, lugar en el que permaneció alrededor de 10 días y sufrió allí tormentos como golpes y submarino, a raíz de lo cual se le perforó uno de sus tímpanos. Fue llevado por el propio Quiñones a la Policía Federal, terminando su privación de libertad en la unidad número 9. También fueron secuestrados y torturados en comisaría de Cipolletti los hermanos Pailos, también trabajadores del hospital de Cipolletti, quienes fueron salvajemente torturados en la Policía Federal. En suma, en esta etapa, como señalara, todavía no eran llevadas las víctimas a la escuelita, sino que los lugares de tortura eran la Delegación de Policía Federal y la propia Comisaría Cuarta de Cipolletti. Prueba de ello son las innumerables declaraciones testimoniales de las víctimas, así como de sus familiares, brindadas en este debate y en juicios Reinhold y Luera, que no pueden de ninguna manera ser contradecidas por los imputados. Me parece importante señalar que en el genocidio, en el secuestro de las víctimas, era tan parte del hecho el que mantenía a las personas privadas de su libertad como el que las trasladaba, como el que las secuestraba, como el que las torturaba y como el que atendía a los familiares y les mentía y negaba su detención. En un segundo momento de detenciones, entre los meses de julio a diciembre del año 76, también fueron secuestradas y trasladadas como parte del circuito represivo de la región, que ya hemos visto cómo funcionaba en forma conjunta con la participación de todas las fuerzas represivas y siendo trasladadas por todo ese circuito que mencionaba anteriormente, las víctimas: Edgardo Christensen, Norberto Blanco, Marta Rosa de Sea, Antonio Enrique Texido, Carlos Venancio, Benedicto del Rosario Bravo, Oscar Pailialev, Rubén Obeid, María Cristina Luca, Pedro Treza, Francisco Ledesma, Celina Rucheto, Islanda Becerra, Oscar Ragni y David Leopoldo Lugones. Y luego, sin dudas, quedando claras cómo fueron las detenciones hasta aquí, tenemos que mencionar a uno de los mayores operativos, sin dudas, de actuación conjunta de todas las fuerzas represivas, que fue el operativo que fue conocido como Operativo Cutralcó, que, como quedó demostrado, fue una acción absolutamente direccionada a secuestrar tanto a estudiantes como a trabajadores. Mencionaré tan solo algunos aspectos, ya que este tópico será abordado en profundidad por la doctora Dal Bianco. De este operativo participaron en forma conjunta las distintas fuerzas represivas que actuaron en la región. En solo 3 días, entre los días 12 y 15 de junio del año 76, esta comitiva de secuestro
capturó a 17 personas, integrantes del movimiento estudiantil combativo y a trabajadores de la región. El mensaje tenía que ser contundente, infundir el terror. Por ello algunos fueron arrancados de las escuelas en que estudiaban. Tal es el caso de Dora Seguel y Octavio Méndez, Pedro Maidana, Emiliano Cantillana y aún José Linneo Méndez, que había estudiado en Lenet 1, aunque él fue secuestrado en la misma fecha pero en Junín de los Andes, donde realizaba el servicio militar obligatorio. Fue detenido también en ese operativo Juan Carlos Maidana, que fue golpeado e interrogado en la comisaría y luego dejado en libertad. También fue detenido José Seguel, padre de las hermanas Seguel. El otro flanco de ataque fueron los trabajadores, obreros de YPF como Miguel Ángel Pincheira y Carlos Chávez. Fueron secuestrados en ese operativo del que también fueron víctimas los obreros de la construcción, Sergio Roberto Méndez Saavedra y Francisco Tomasevich, quien fue delegado gremial, como así Luis Guillermo Almarza, que era empleado municipal y estudiante del CEMS número 6. Estos trabajadores fueron trasladados y torturados en este circuito de terror. Tenemos que indicar que Miguel Ángel Pincheira permanece desaparecido el día de hoy, conociéndose que su último destino fue la unidad número 6 de Rawson y fue desaparecido junto a Cancio, Seminario y Méndez. Este operativo ha quedado claramente probado con los testimonios que escuchamos, como el de Dora Seguel, Pedro Maidana, Juan Carlos Maidana, Octavio Méndez, Luis Guillermo Almarza, Sergio Méndez Saavedra, Francisco Tomasevich, brindados algunos en este debate e incorporados otros en juicio de Luera. En síntesis, estos operativos de secuestro demuestran claramente lo que no queda dudas para esta querella, que el circuito represivo funcionó como un accionar conjunto de las fuerzas represivas y que los objetivos eran claros para los represores. En relación a los centros clandestinos de detención y tortura, debemos decir que una vez ya conocida y reconocida la existencia del centro clandestino de detención La Escuelita, debemos explicar cómo fue utilizada la Escuelita. Aproximadamente a partir de agosto del año 76, las personas que eran secuestradas eran llevadas para ser torturadas en ese centro clandestino de detención, que funcionó en los fondos del Batallón de Ingenieros 181. Entre agosto y septiembre del año 1976 existieron alrededor de 31 casos de personas que pasaron por ese campo de concentración y exterminio, pero por referencias de los sobrevivientes respecto a otras que no han sido identificadas y teniendo en cuenta la capacidad física de la construcción, debe haber habido muchas más. Hemos conocido que todas las víctimas eran mantenidas vendadas, atadas a camastros, sin alimentación, con prácticamente imposibilidades para ir al baño. Hombres y mujeres sufriendo violencia sexual, fueron interrogados y torturados con picana eléctrica, en muchos casos golpeados hasta desmayarlos, a los que debe sumársele la tortura que significaba permanecer allí en esas condiciones, escuchando los gritos desgarradores de quienes eran torturados, picañados y golpeados. Se sabe que incluso varios de los desaparecidos pasaron por allí, como la víctima Oscar Ragni, y fueron allí torturados salvajemente también, como Cancio, Seminario Ramos, Pincheira y Méndez. El lugar de tortura era una habitación, un galpón, al que eran conducidas las víctimas vendadas y los que había una máquina de escribir, donde a algunos de ellos se les tomaba una fotografía además. El paso por la Escuelita sin dudas tenía el objetivo de destruir a las víctimas física y moralmente. Pero los circuitos de detención, el circuito represivo, no solo incluía la Escuelita, como dijimos anteriormente, sino que las cárceles tuvieron un rol preponderante. Así, tenemos a las cárceles federales como la U9 de Neuquén, a la U5 de Roca, a la U6 de Rawson, a la U4 de Bahía Blanca, entre otras. En ellas se recibía y mantenía privados de la libertad quienes eran llevados por el circuito represivo y de horror que se había dispuesto en la región. De allí eran retirados para ser torturados. En la misma unidad 9 el testigo Nano Balbo nos contó que fue interrogado y golpeado.
Dijo resumidamente el compañero Nano Balbo. Estando en la unidad 9 me llevan a una oficina donde me golpean y me dicen: nosotros no somos la Policía Federal, que te marcaron todo y vos los denunciaste. Nosotros vamos a llevarte a un lugar donde o nos decís lo que queremos saber o te reventamos. Después de un par de horas de tortura, creo que quedé solo, pero al rato escucho moverse una silla y ahí estaba De la Rosa. De la unidad 6 de Rawson son desaparecidos Seminario, Cancio, Pincheira y Méndez. El mismo Balbo relató: nos trasladaban a Rawson, esposados al piso donde nos pegan todo el viaje en las espaldas. Pasamos por Viedma. En el pasillo venía Cáceres y en mi posabrazo va sentado uno que le pega de una manera impresionante. Llegando a destino había turbulencias y nos dejan de pegar por eso. Nunca sentí tanto alivio como las turbulencias. Le dicen que vuelva y se humille siguiendo a ver al terrorista subversivo de mi hijo Santiago Balbo. Se somete a la humillación y le dicen si es esta. Obra como prueba en esta causa también en relación a los tratos que sufrían los familiares que iban a ver a víctimas en las cárceles, testimonios, por ejemplo, como el de la señora Esther López, hija de Juan Isidro López, en el cual relató cómo los guardiacárceles aprovechaban la presencia de visitas mujeres para manosearlas. Por ello, señor presidente, la cárcel sin duda será parte del plan, aun cuando estén impunes sus ejecutores. Entendemos que una vez conocido el concepto de genocidio, probado que en la región ocurrió un verdadero genocidio que se llevó adelante en el marco de un circuito represivo que incluía como centro clandestino de detención y tortura a la escuelita y a las distintas cárceles y lugares que hemos mencionado y que tuvo el actuar conjunto de todas las fuerzas represivas, debemos decir por qué se puede y debe condenar a los imputados por el delito de genocidio. Tal como lo hemos anticipado, desde esta querella no mencionamos al genocidio como un contexto o como un marco, sino que estamos convencidas que este tribunal puede y debe condenar a los imputados por el delito de genocidio. Debemos realizar una aclaración inicial que nos parece sumamente importante. El delito de genocidio se opone a la idea de delitos comunes. Es incompatible su idea con los delitos comunes, como por ejemplo la asociación ilícita. Si bien estos delitos no han sido incorporados al Código Penal y en consecuencia no hay pena establecida para los mismos, a los efectos de su sanción se aplican las penas que prevé el mismo, ya que como señaláramos con anterioridad, los crímenes descritos en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio son delitos tipificados en la normativa interna, por lo que solamente valdría aplicarla, conforme al artículo 55 del Código Penal, por medio de las reglas establecidas para el concurso de delitos. Esta querella, como lo hizo en causa Reinhold, como lo ha hecho en Luera, como lo hará en el presente y como lo hará en todos los juicios que se sucedan, seguirá insistiendo en pretender que a los hechos se los llame por su nombre, insistiendo en que como se reconoció en distintas sentencias donde el CEPROD ha sido querellante, se pudo reconocer que en la Argentina tuvo lugar un genocidio, entonces que se reconozca que esa conducta criminal existe y es pasible de castigo y de sanción. Lo único que falta definir aquí es el autor, y un genocidio es perpetrado solo y exclusivamente por un sujeto, integrante del aparato del Estado o que actuó con su aquiescencia, al que se lo califica como genocida. Entendemos así que la jurisprudencia ha comenzado a tomar nota de la verdad histórica, dejando atrás precedentes tremendos como la causa 13, y seguiremos peleando para que así suceda. En este sentido, en fallo de 31 de marzo del 2011 en causa Romero Nicholson, emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán contra el ex jefe del tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, en voto en disidencia del doctor José María Pérez Villalobos expresó:
Ha quedado acreditado en la causa que la intención de la dictadura y de quienes fueron sus agentes en las distintas zonas y niveles represivos fue la de destruir a diversas organizaciones y grupos sociales, políticos, sindicales, estudiantiles, culturales, dando cuenta de los hechos. La prueba arrimada en la causa, la cuantiosa documentación y bibliografía que se ha ido elaborando a través de décadas, como así también el contenido de los planes y reglamentos elaborados por las propias cúpulas militares. Los asesinatos perpetrados en esta provincia contra integrantes, simpatizantes o sospechados de pertenecer a esos grupos ponen al descubierto que el propósito perseguido fue la destrucción de los grupos y el aniquilamiento de sus miembros. Los múltiples eventos delictivos fueron así instrumentos para la comisión de un delito mayor que los engloba a todos ellos, y allí que su calificación adecuada en razón de la intención como fueron cometidos sea la de genocidio. En las sentencias dictadas por el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, en los casos von Bernick, Echecolás e integrantes del Servicio Penitenciario de la Unidad Penitenciaria número 9, por delitos juzgados como crímenes de lesa humanidad, los jueces han recalcado que los mismos fueron cometidos en el marco de un genocidio. Estamos convencidas, señor presidente, que el genocidio no es un marco en el que se cometen los delitos, como poseen marcos las puertas o las ventanas, sino que es el delito mismo. Las múltiples acciones delictivas son instrumentos para perpetrarlo y constituyen, por tanto, conductas genocidas. Es por los argumentos aquí expresados que vamos a solicitar a este tribunal que los aquí imputados sean condenados por genocidio, en el entendimiento y la profunda convicción que no han existido variaciones fácticas entre la acusación y el pedido de condena. Los 5 incisos que tipifican al obrar genocida conforme el artículo 2 de la Convención se encuentran contenidos en las figuras típicas del Código Penal, por lo que basta que la sentencia judicial reconozca esa adecuación típica y se aplique la pena cuyo monto se determinará por la existencia del concurso delictivo. El delito de genocidio está tipificado claramente en el artículo 2 de esa misma convención, que como ya lo hemos explicado claramente y desarrollado, es un tipo penal con plena vigencia. Es ley desde 1956, cuando por ley 14.467 se ratificó el mismo y actualmente es parte del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Con ello queda demostrado que el principio de legalidad queda absolutamente garantizado, pues el delito de genocidio era delito cuando los imputados lo llevaron adelante, con conciencia de su realización y con conocimiento pleno de su existencia. Pues reitero, el delito de genocidio está reconocido por el derecho interno argentino desde el año 1956. Los imputados, los genocidas, conocían de su tipificación, no solo porque las leyes se presumen conocidas por todos, sino principalmente porque ellos eran parte de ese mismo Estado. Me parece importante señalar asimismo que el principio de legalidad, que impone que una conducta puede ser reprochada solo si es ley anterior a la comisión del hecho, se cumple acabadamente, pero sobre todo que este principio no puede ser utilizado en pos de mantener la impunidad. Este desarrollo demuestra que los señores jueces no solo pueden, sino deben, en cumplimiento del artículo 2 y artículo 4 de la Convención ya citada, condenar por este delito, en cumplimiento de la obligación que impone el compromiso del Estado al ratificar la Convención. El imperativo de condenar por este delito trae unido el de aplicar una pena, pues el Estado argentino no puede alegar su propio incumplimiento para no condenar tamaños crímenes calificados como genocidio. A criterio de esta querella, eso debe resolverse entendiendo al delito de genocidio como el delito de mayor gravedad de la legislación vigente, que no solo subsume figuras que sí están en el Código Penal, sino que además le corresponde la mayor de las penas, que también están en el Código Penal.
Ello en cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, que específicamente afirmó: el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial a los derechos humanos. Rechazamos entonces de plano que se intente utilizar el principio de legalidad y el debido proceso como forma de garantizar la impunidad. Por lo que, señores jueces, en entendimiento de esta querella, este tribunal debe calificar los ilícitos y aplicar la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que fue diseñada para hechos como los que aquí se investigan, salvo que esa convención se la considere como un catálogo de derechos sin aplicación concreta alguna. En síntesis, existían leyes escritas previas, ciertas y estrictas en el momento en que se cometieron los delitos que aquí se juzgan. Esas leyes establecían penas en el derecho interno para cada una de las conductas delictivas. Estas conductas son constitutivas del delito de genocidio. Por todo lo expuesto, siendo que los delitos aquí investigados constituyeron parte del obrar genocida, solicitamos que al momento de dictar sentencia se califique los hechos encuadrándoles en el artículo 2, incisos A, B y C de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Por último, y para concluir y darle lugar a mi colega, la doctora Dalbianco, me referiré a un aspecto importante de la maquinaria genocida, un aspecto que para esta querella es fundamental y tiene que ver con la desaparición forzada. Sin duda, la desaparición forzada ha sido una parte fundamental en la maquinaria del terror impuesta por los genocidas, con la finalidad de paralizar a las víctimas, a las familias y torturar psicológicamente a quienes se encontraban cautivos, sin saber qué día exacto serían retirados para jamás nunca regresar. Así entendemos que la desaparición de víctimas de este juicio y de los 30.000 compañeros y compañeras de todo el país debe entenderse como un delito constitutivo de un delito superior, que es el genocidio. Los delitos de que se acusan hoy aquí a los imputados fueron cometidos en el marco de un plan sistemático, es decir, un plan represivo, constitutivo de un todo, con un objetivo común que, como ya dijimos, era la destrucción de un grupo definido de personas. Así, no puede analizarse la desaparición de estas víctimas como si fuese un delito único, y mucho menos como parte de una sucesión de delitos individuales y aislados. La desaparición forzada resultó un elemento constitutivo y fundamental de la maquinaria del terror. Los familiares debían esperar en sus casas a que ellos aparecieran. No debían salir, no debían buscarlos, no hacer nada que pudiera poner sus vidas en peligro, mucho menos reclamar a los genocidas por su aparición. Pero sin embargo ocurrió todo lo contrario. Ese hecho, esa ausencia con presencia, fue un remolino que otorgó a miles fuerza, coraje, valentía para salir a reclamar por la aparición con vida de madres, padres, hermanos, hijos. Tomo las palabras de la testigo Dora Seguel en este juicio, quien nos relató: a partir de ese momento empezó una lucha sin fin hasta ahora. Mi mamá cambió el delantal por un pañal con el nombre de mi hermana y seguimos participando por los detenidos. La acompañábamos nosotros pidiendo por los desaparecidos. Todos aportábamos lo que teníamos, a veces con más fuerza, a veces con menos. Ha sido muy duro y muy largo el trayecto hasta esos juicios. Y escuchamos también, en esta misma audiencia de debate hace tan solo unos días, a dos testigos y dos militantes, dos ejemplos de militancia de la región, como son los compañeros Inés Rigo de Ragni y Oscar Ragni, contar acerca de cómo comenzó una vida de militancia a raíz del secuestro de su hijo Oscar Ragni. Nos relataron cómo alrededor de su aparición con vida comenzaron a levantar la aparición con vida de los 30.000 desaparecidos para nunca más bajarla.
Por eso, a 38 años de sucedidos estos hechos, el Estado, que tiene elementos para hacerlo, no ha dicho nada de qué ocurrió con los desaparecidos y desaparecidas. Desde la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos estamos convencidas que es el Estado quien debe decirnos dónde están estos 7 compañeros, pero también deben decirnos dónde están los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. ¿Qué hicieron con cada uno de ellos y ellas? ¿Por dónde los llevaron? Y también es el propio Estado quien debe decirnos dónde están los más de 400 niños y niñas apropiados por los genocidas y por todos sus cómplices, y proceder sin más a la apertura real de los archivos de la represión. Muchas gracias.